Buenas tardes, hermanos. Afrontamos ya esta cuarta semana de Pascua en el domingo que conocemos en la Iglesia como el Domingo del Buen Pastor. Y que aparte en la Iglesia Universal se aprovecha siempre este día para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Una causa que debería de comprometernos a todos de una manera muy particular, quizá aquí en la Arquidiócesis de México, porque tenemos pocas vocaciones. Y ahora quiero especificar porque, poquito antes de iniciar la misa, platicaba con un jovencito que salía de la misa de jovencito, adolescente, no estamos hablando de un niño, y le pregunté si tenía vocación. Me dijo, no padre, no tengo vocación. Grave error. Todos, absolutamente todos tenemos vocación. Y de hecho quizá uno de los aspectos que más gravemente, hay que decir, está en crisis en nuestra sociedad actual es la capacidad de discernimiento precisamente de ese plan de Dios para con nosotros. Un plan que cuando coincide con nuestra voluntad, es decir, cuando hacemos coincidir la voluntad de Dios, que nos ha capacitado incluso antes de ser concebidos, desde el seno materno te llamé, pronuncié tu nombre, dice el profeta, nos ha capacitado con una serie de talentos, acuerdos precisamente con esa vocación que tenemos que hacer realidad en nuestra vida. Y gran parte de la insatisfacción y de la desgracia que muchas veces vivimos es precisamente el no conocer qué es lo que tenemos que ser, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces simplemente nos dejamos arrastrar por lo que el mundo nos propone. Buen pastor. Miren, el Evangelio de hoy nos deja 3 definiciones de Jesucristo. Más bien, él mismo se califica de esta manera: puerta, pastor y aprisco o redil, si lo queremos, que luego viene complementado con una cuarta que podríamos sumar a la de pastor, que es la de cordero. Y ahora vamos a intentar entender un poquito mejor estos calificativos. ¿Por qué dice Jesús que Él es la puerta y qué implica esto? Miren, en la Biblia se habla en muchas ocasiones de la puerta. Quizás sea Jesucristo el que tenga la originalidad de hablar de la puerta del redil, de la puerta del aprisco, pero se ha hablado anteriormente muchas veces de la puerta de la ciudad, que significa o viene a representar precisamente la fortaleza, la seguridad. Algo que también nosotros debemos de apropiarnos, es decir, si Jesucristo se está calificando a sí mismo, yo soy la puerta, en el fondo debemos de encontrar en Él precisamente nuestra fortaleza de vida y nuestra seguridad ante la adversidad, ante cualquier enemistad. Miren, todos recordarán la parábola que Jesucristo también nos deja en el Evangelio, donde se habla del ojo de aguja, que yo creo que ya les he comentado con anterioridad. ¿Qué significa el ojo de aguja? No piensen en la abuelita tejiendo, ¿ya? Intentando meter el hilo, ¿no?, en el ojal. No, todos lo hemos malentendido así en algún momento de nuestra vida. Pero en el fondo la hoja de aguja era la puerta de la ciudad. En esas ciudades amuralladas, ¿no?, cuando en la noche se cerraban las grandes puertas que dejaban paso a las caravanas de comerciantes, quedaba abierta esa pequeñita puerta por la que solamente podía pasar una persona. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. En el fondo era el desprendimiento, ¿no? Es decir, vemos cómo en el Evangelio se utiliza en varias ocasiones, ¿no?, y reiteradamente esta similitud de la puerta. Jesús es la puerta. De tal manera que franquear esa puerta significa acercarse a Dios. Pero el camino va a ser siempre Jesucristo. Jesús es la puerta de acceso al Padre, al reino. Jesús también es el que a través de Él podemos ser conducidos a esos pastos de bienes divinos. Ahora, nosotros cristianos,
¿Qué implica para nosotros esta analogía? Yo diría que también nosotros estamos llamados a ser una puerta siempre abierta para los demás. Nunca ser un muro de choque o una pared de rebote. ¿Sí? Que nunca seamos motivo de escándalo para alguien que se aparte de Dios, para que alguien se aparte de Dios. Es necesario, por tanto, que cada uno de nosotros se vacíe de sí mismo para no ser obstáculo. Piensen que la puerta no tiene ninguna razón de ser por sí misma, sino para la función que realiza, que es abrir paso a. ¿Sí? No tendría sentido la puerta si no es por la función que realiza. Es decir, no tiene ningún sentido ornamental, romántico. Es pura utilidad. Y Jesucristo ha querido definirse así. Voy con el aprisco, con el redil. El redil es el lugar donde nosotros precisamente vamos a encontrar esa defensa, ese abrigo y ese descanso. Y Jesucristo se define a sí mismo como tal. Por tanto, Jesús, lugar para nosotros de defensa, de abrigo, de descanso. El aprisco vendría a ser el reino de Dios. No se entra, es imposible entrar en el reino de Dios con astucia. Cuidado con los ladrones, advertido en el Evangelio. El que no entra por la puerta es un ladrón. Y no se entra con violencia, el salteador, ¿no? Que va por la valla para que no se le vea, sino que en el reino de Dios y en el aprisco se entra simplemente con la condición de fidelidad. Es decir, de una actitud de servicio total que Jesucristo nos pide. Y vamos a lo más importante, ese título que Jesucristo se da y que da título este domingo, Buen Pastor. El pastor. Jesús es el único y el buen pastor de la comunidad. Creo que en bastantes documentos del magisterio de la Iglesia se nos advierte, sobre todo a nosotros, pastores, que no intentemos jamás usurpar el puesto de Cristo. Nosotros no somos el buen pastor. No somos ni siquiera sucesores de Jesucristo, porque Él sigue vivo. Él es el buen pastor. Y nosotros ejercemos una función en su nombre. Pero el único que puede salvar es Cristo, no nosotros. Mira, si somos capaces de superar esa idea, yo diría, bucólica, romántica o incluso despectiva de lo que es el mundo agropecuario hoy día y sobre todo una sociedad urbana como es la nuestra, bastante ignorante a lo mejor de ese ambiente, piensen que el bucólico es precisamente todo ese ambiente, ¿no? Agropecuario, campestre, pero al mismo tiempo romántico y amoroso, que vemos a veces en los cuadros muy bonitos, pero que no se ajusta a la realidad. El pastor, si somos capaces, como digo, de superar esta falacia, es un hombre y una mujer de coraje, de audacia y de prudencia. Y quiero que analicen bien estos adjetivos, ¿sí? Estos calificativos. Coraje, audacia y prudencia. ¿Qué es lo que significan? Por tanto, ¿qué es el buen pastor? ¿Quién es? Miren, la audacia es esa capacidad de emprender acciones muy poco comunes. Es decir, no es típico del hombre que se deja llevar por lo que la mayoría piensa, del pensamiento débil, que no se deja arrastrar como una masa, informe y acrítica, sin miedo precisamente a las dificultades o a los riesgos que puede significar esas acciones poco comunes. Ese es el hombre audaz, esa es la mujer audaz y ese es el buen pastor. El coraje implica valor e implica decisión, pero una decisión apasionada, no natural, no ordinaria, sino apasionada, con que se acometen precisamente esas acciones extraordinarias. Por tanto, tenemos audacia, tenemos coraje, y si a esto le sumamos la virtud de la prudencia, que precisamente es la que nos va a equilibrar en esa capacidad de mesura para valorar riesgos, ¿no?, en las acciones que emprendemos, entonces tenemos el camino perfecto. Tenemos la vocación perfecta. Y aparte, nos dice el Evangelio que Él camina delante
¿no? Conduciendo. Con lo cual ni siquiera tenemos riesgo a equivocarnos, basta seguir los pasos de Cristo, el buen pastor. Fidelidad, que decíamos antes. Y una frase importante que vamos a comentar al final: Él conoce a sus ovejas. Él conoce a cada una de sus ovejas. La unicidad no es un rebaño informe, no es una masa humana sin nombre. Él conoce y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Ahora bien, si actualizamos este Evangelio, si lo contemporizamos, nos vamos a dar cuenta que el calificativo de pastor, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en las tradiciones orientales se aplicaba no solamente al Mesías o al sacerdote, sino también a los reyes y a los profetas, hoy día habría que aplicarlo, yo diría, al líder, al guía, al jefe. Cuidado, obviamente vamos a aplicar las limitaciones de estos términos y las limitaciones sobre todo con respecto a la interpretación evangélica, porque ser líder hoy día implica un gran riesgo, sobre todo cuando se apoya el liderazgo en la manipulación o cuando se apoya el liderazgo en la imposición de los criterios propios, personales, o cuando se apoya en la anulación de la personalidad del otro, o cuando se apoya en la utilización siempre de la persona en provecho propio. Y creo que todos podemos identificar muchos falsos líderes en ese sentido, porque precisamente el que usurpa esa función de manera incorrecta no es un líder. Podríamos decir que es un jefe, porque el jefe es el que manda, el líder es el que acompaña y el que testimonia siempre con el ejemplo. Miren, la fórmula de presentación del líder yo diría que está estandarizada, es muy común. Son aquellos que quieren siempre servir al pueblo, se presentan como servidores de todos los demás, dispuestos a todo y a cualquier sacrificio que eso implique. Recuerden la audacia. Y en un servicio desinteresado, disponibilidad plena para todos. Estándar, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de elecciones, bueno, en el Estado de México, en Coahuila, vemos a los candidatos políticos y todos son fórmulas preciosas. Todo es espectacular y todo es maravilloso. Luego llegan al poder y no hay nada de real. Se olvidan. Es decir, el modelo está perfectamente diseñado. La realidad normalmente suele ser siempre otro. Es decir, casi siempre falla. Por ello Jesús complementa esa figura del pastor que se aplica a sí mismo y la complementa con la imagen contrapuesta, es decir, yo soy el cordero degollado. Es decir, es pastor y cordero a la vez, en el sentido de humildad, el cordero llevado al matadero. Qué perfecta fórmula. Es decir, cuando nosotros metemos este ingrediente, precisamente esa capacidad de liderazgo que hay, yo diría, innato en cada uno de nosotros, en mayor o en menor medida, es perfecto. El Papa Francisco lo expresa de una manera maravillosa en reiteradas ocasiones cuando nos habla y nos dice: sean pastores con olor de oveja. Y también nos dice: sean ovejas con olor a pastor. ¿No? Nosotros cristianos tener olor de Cristo, que perfumemos a Cristo, ¿no? En los ambientes en los que nos movamos, y que el pastor tenga siempre olor a oveja, porque la única razón de ser del pastor es el rebaño, es el hombre, es el fiel, es el Hijo de Dios, es la persona destinada a ser conducida a la salvación. Por tanto, como digo, todos tenemos ese pequeño o grande líder dentro. Lo más importante es que podamos ejercerlo precisamente a la luz del Evangelio, con una conciencia cristiana siempre de servicio y de promoción del otro, y no de interés propio y personal. Recuerdo, ahorita que usé el concepto promoción, en una ocasión me tocó
hacer una auditoría, voy a decir la marca porque todos la conocen, ¿no? Y además yo la admiro mucho. Es una de las primeras empresas que se sometió al certificado CRESE, en responsabilidad social empresarial, conforme a la doctrina social de la Iglesia, la Moderna, en sede de Guadalajara. Me tocó auditarla hace ya muchos años. Y yo, preguntando a los trabajadores en uno de los almacenes de las pastas, encontré con un viejito. Le pregunto, ¿cuántos años lleva usted trabajando aquí? 40 años. Y digo, ¿y nunca ha cambiado de trabajo? No, siempre he hecho lo mismo. Yo me tuve que ir a los jefes después en las observaciones de la auditoría y decirles, ¿cómo es posible que una persona esté trabajando en el mismo puesto de trabajo durante 40 años y no haya tenido oportunidad de promocionarse, de crecer, de mejorar? Con esto no quiero decir que la Moderna haga esto. La Moderna, creo que a partir de ese momento, ofreció hasta estudios, becas de estudio para todos sus empleados, para que el que no había terminado su secundaria la termine, para que hagan carreras universitarias, para que puedan acceder a puestos de mayor categoría en la empresa. Es decir, siempre el líder es el que se pone al servicio del otro, al servicio de los demás, y busca que estos crezcan, ¿ya?, con toda su potencialidad. Y un elemento que hay que considerar aquí es el de la gratuidad del pastor, del líder. Un amor que yo diría poca gente entiende. La pregunta, que a veces podríamos cuestionarnos, bueno, ¿y no tiene derecho el pastor a sacar provecho y utilidad del rebaño? Hay un chiste que contamos entre nosotros en el gremio clerical, que decimos, reunión de pastores, oveja muerta. Obviamente tiene una aplicación muy práctica, es decir, aquí el chiste se refiere a la murmuración, es decir, el momento en que nos reunimos 2 o 3 ya estamos criticando a alguien, ¿no? Estamos matando a alguien, ¿no? Reunión de pastores, oveja muerta, pues hay que hacer una buena fiesta, ¿no? Es decir, ¿tenemos derecho a sacar provecho de la gente? No. Jesucristo nos deja un modelo claro. Tiene que ser un amor totalmente desinteresado. Y les quiero citar ese libro hermoso, no sé si se lo cité ya en alguna ocasión, de C.S. Lewis o C.S. Lewis, como quieran, Los 4 amores. Se titula así, Los 4 amores, que viene a ser una apología y al mismo tiempo una crítica de lo que el amor debe y no debe ser. Y se sirve de la tradición griega, coge las 4 tipologías de amor griego. Los griegos eran tan lúcidos que tenían tenían varias palabras para definir qué o cuál no amor. Estorgé, que podríamos traducir en castellano como cariño, afecto. Es un amor interesado. Es el que busca siempre, ¿no?, el afecto del otro, el cariño del otro, la comprensión. Sería el primer tipo de amor. Después está el eros, que nosotros lo hemos copiado, el amor erótico, ¿sí?, que lo que busca es el placer personal y al otro lo objetiviza. Y después vienen ya 2 tipos de amor, va creciendo la categoría de amor, habla de la filia, ahí viene la palabra hijo, filio, ¿no?, que significa precisamente amistad en griego. Ya el amor de amistad ya tiene desinterés, porque hay una empatía en el amigo. Tú no eliges a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, ¿no? Eso te lo da la naturaleza. Pero al amigo siempre lo eliges, y lo eliges precisamente por esa empatía que se genera del amor, en ese desinterés. De hecho, normalmente hay incluso mucha mayor confianza con el amigo que con las relaciones de sangre. Y por último, el amor perfecto, que sería el amor cristiano, según Lewis, que es el ágape, la caridad, donde hay un desinterés total, que es el amor de Jesucristo, ¿sí? Es el que da todo sin pedir nunca nada a cambio. Jesús busca, por tanto, deslegitimizar ese autoritarismo, cualquier tipo de autoritarismo con el que se usurpa el título de pastor bíblico o el título de líder, ¿no?,
en la sociedad. Recuerden que esta parábola Jesucristo la dice justo como una respuesta a los fariseos que acaban de excomulgar al ciego de nacimiento, ¿sí?, porque no creen que era ciego o no quieren aceptar que Jesucristo lo curó de su ceguera y lo expulsan de la sinagoga. Empecatado naciste tú y tus padres, ¿no? Y lo mandan fuera. Y Jesucristo, como una crítica precisamente a ese autoritarismo farisaico, dice esta parábola. Y aún así ellos no entendían. Espero que nosotros sí, con estas aclaraciones. De ahí, por tanto, todos esos calificativos inverosímiles, poco típicos y muy utópicos que usa precisamente Jesucristo para definirse a sí mismo con la figura del pastor, del líder. Es el que da la vida por aquellos que le siguen. Tenemos muchos líderes en nuestra sociedad. La que cabría preguntarnos es ¿cuántos de ellos serían capaces de dar la vida por nosotros? ¿Cuántos? Jesucristo es el que llama a cada uno por su nombre, nunca masifica, nunca generaliza, siempre eres tú personalmente. Marcha siempre delante abriendo camino y afrontando los peligros por nosotros y saca a ese campo abierto de la libertad. Nunca esclaviza, nunca somete, siempre libera. La libertad es característica fundamental del Evangelio. He venido a servir y no a ser servido. Por ello es que decimos cordero y pastor, lejos de todo afán de dominio. Y aquí quiero que no se me escandalicen, hermanos, porque voy a hablar de una virtud muy particular, la virtud de la desobediencia. No se me escandalicen. Cuando los que mandan buscan su propio provecho, no parece que haya otra solución para los mandados que el disenso, la crítica y la desobediencia. ¿Me han entendido? ¿Por qué? Porque hay un exceso de autoridad. No hay un acto de desobediencia en el fondo. Es decir, cuando a ti, por ejemplo, te obligan a hacer algo malo, ¿estás obligado a hacerlo? Aunque el que te lo diga es tu papá, o la autoridad civil, o el juez, ¿estás obligado a hacerlo? No, porque hay un exceso de autoridad. Se sobrepasan los límites de la autoridad y se cae en el autoritarismo, ¿no?, que quiere imponer por la fuerza aquello que no es capaz de convencer por la razón y la lógica. Ese es el autoritarismo. Por tanto, fíjense que si bien esto es verdad que inquieta a aquellos que ostentan autoridad, la obediencia ciega, ese concepto tan perverso, obediencia ciega, lejos de ser una virtud, se convierte en un vicio, porque no se cuestiona. Y quien exige obediencia ciega, gregaria, fomenta, y hablando en el concepto agropecuario, el aborregamiento, ¿sí?, que viene de la palabra borrego, ¿ya?, irracional, el aborregamiento, que no pretende más que el dominio y la manipulación. Y esto es lo que fomenta en nuestra sociedad hoy día el pensamiento débil y crea el hombre masa, el rebaño. Se pierde identidad personal y se pierde en definitiva la identidad. Es algo que vemos hoy día, con perdón de los congresistas que hay aquí, en el Congreso de la Unión. Somos mayoría. No nos cuestionamos qué es lo que vamos a votar, simplemente lo votamos y ya está. Aborregamiento, por Dios, perdón, la política. Igual sucede en un estadio de fútbol, ¿no? Grita uno gol y todo el mundo grita gol y no entró la pelota. Pero te dejas llevar por la masa, ¿verdad? ¿Y cuánta gente ha muerto por esto, ¿no? Hay una avalancha de gente y no piensas, simplemente te avalanchas con toda la gente. Uno grita. Aborregamiento, pérdida de identidad.
Y termino simplemente con esa acotación que hace el Evangelio de hoy. Jesús llama a cada uno por su nombre. Y es importantísimo porque el pastor tiene una voz única e inconfundible y veraz. Y la auténtica oveja la conoce, la reconoce allí donde se pronuncie. Y cada oveja tiene un nombre propio y una identidad única. No hay masa, no hay rebaño, hay una relación personal única e íntima de Dios con nosotros, de Jesucristo contigo. Mi existencia, por tanto, es un evento único, original. Mi existencia personal es un evento original. Soy un ser único, inconfundible e irrepetible. Y aquí quiero citar al gran Abraham Joshua Heschel, a quien ya he citado en otras ocasiones. Este rabino judío dice así: cada individuo es un descubrimiento, un ejemplar único y exclusivo. Qué gran verdad hay. Es decir, no existe un hombre estándar ordinario, cada uno es único ante Dios. Cuando una persona acepta perderse en ese conformismo, en esa mediocridad general, cumple, yo diría, una especie de suicidio. Se está suicidando, no se reconoce como quien realmente es a los ojos de Dios. Hay un dicho popular que sin duda todos ustedes habrán escuchado en alguna ocasión que dice: Dios lo hizo y después rompió el molde. Pues eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha hecho particulares y después rompió el molde. No habrá otro igual que nosotros. Somos únicos a los ojos de Dios. Dice Heschel también: yo soy algo que no puede ser repetido, de quien no existe copia o sustituto. Si no me realizo, por tanto, a mí mismo en la vocación a la que he sido llamado, como decía al principio, si no soy yo mismo, estoy privando al mundo de algo que solo yo estoy en disposición de producir. No nos equivoquemos pensando, bueno, otro vendrá y lo hará. No, lo que yo deje de hacer se quedará sin hacer, porque el que venga tendrá que hacer lo suyo, no lo mío. Cada uno tenemos un destino, ¿sí? Una vocación y un destino original y exclusivo de Dios para con nosotros en esta vida. No puedes dejarte, por tanto, sustituir en la vida. Todos, en cierto sentido, somos indispensables por lo que somos y por lo que estamos llamados a ser. No por lo que hagamos. Nos pueden sustituir en un trabajo, pero no pueden sustituir lo que somos. Y sobre todo no pueden cambiar aquello para lo que Dios nos ha creado y que estamos llamados a ser. Por tanto, hermanos, con estas palabras, con estas reflexiones sobre el buen pastor y sobre todo en esa aplicación particular para cada uno de nosotros, en esta 60 jornada ya mundial de oración por las vocaciones, precisamente el Papa nos deja en el segundo acápite de este mensaje que hoy nos escribió, dice: yo soy una misión en esta tierra. Yo soy una misión en esta tierra que tengo que cumplir y que no puedo nunca eludir bajo ningún concepto. Y sobre todo tener la certeza, la garantía, la clave de éxito que Jesucristo nos da, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos conduce y Él es el que nos protege. Gracias.